Si quieres licenciarte en medicina, deberás saber que tendrás que aprender a curar a la gente, que es de lo que se trata. A saber si para una gripe es conveniente recetar antibióticos o qué hacer ante un trauma. Pero para todo ello deberás conocer el cuerpo humano, deberás de saber anatomía. Si tienes que operar un hígado, tendrás que saber dónde está el hígado y qué es un hígado y cómo es. En el tema de la ciberseguridad, tan importante o más que la medicina o la anatomía, es saber qué estamos utilizando, qué tenemos, qué es el hardware, el ordenador. Me gusta más decir los dispositivos. Hardware es herramientas, maquinarias, y con eso se quedó el ordenador, el nombre del ordenador, el hardware, la parte física, la parte material. Pero en realidad lo que hablamos son de dispositivos, porque la ciberseguridad no solo afecta a nuestro portátil o nuestro ordenador de sobremesa, también y sobre todo, y estamos mucho con ello, a nuestros teléfonos móviles. Y afecta y afectará a otros dispositivos, como pueden ser las neveras. Bien, vamos a conocer, o tienes que conocer, y tienes que conocer lo más profundamente posible tu dispositivo. De qué está hecho, cuáles son sus partes, qué hacen cada una, porque sin ello poco vamos a saber de ciberseguridad. Aquí te he puesto algo que parece un rollo, pero que en realidad esta parrafada contiene unas definiciones muy interesantes desde la que partir. Una computadora o computador, del inglés computer y del latín computare, que significa calcular, que también denominamos ordenador, del francés ordinateur y del latín ordinator, es una máquina electrónica que recibe y procesa datos para convertirlos en información útil. Una computadora es una colección de circuitos integrados y otros componentes relacionados que puede ejecutar con exactitud, rapidez y de acuerdo a lo indicado por un usuario o automáticamente por otro programa. Nuestro ordenador va haciendo, por ejemplo, lo que vamos escribiendo, lo que vamos pulsando las teclas en el programa Word, lo va poniendo, la tecla que pulsamos la vemos aparecer en pantalla, pero también está el programa, que es una aplicación, que es el software, la parte blanda, que es la que va a hacer que todo ello vaya siendo posible. Bien, una gran variedad de secuencias o rutinas de instrucciones que son ordenadas, organizadas y sistematizadas en función de una amplia gama de aplicaciones, o lo llamamos los programas que tenemos, está mejor dicho aplicaciones prácticas y precisamente determinadas, proceso al cual se le ha denominado con el nombre de programación, y al que lo realiza se le llama programador. Bueno, al que lo realiza es quien está utilizando el programa. Quien ha creado ese programa es un programador. Aunque también esto vamos a poner un poquito en solfa, porque en la actualidad para hacer programas ya se pueden hacer programas sin saber programar. Bueno, esto ya desde hace tiempo. Ya hay programas que lo que hacen es que nosotros, sin saber programar, hacen programas. Esto es una visión interior, bueno, parcial de lo que llamamos la torre de un ordenador, la caja.
Un ordenador es un aparato compuesto por una serie de circuitos que es capaz de recibir una serie de datos con unas indicaciones sobre qué hacer con ellos, procesarlos y obtener un resultado. De esta definición podemos extraer dos conceptos ampliamente utilizados en informática. El hardware es la parte física del ordenador, formada por el conjunto de circuitos y dispositivos que nos permiten introducir datos, procesarlos y que nos muestren el resultado de las operaciones. Ejemplos de hardware son memoria RAM, disco duro, pantalla, tarjeta gráfica, teclado, ratón. Vale, es posible que ahora estés pensando que todo esto ya lo sabes. Bueno, si lo sabes bien y tienes un conocimiento profundo de ello, sáltate el tema. Pero si no tienes un buen conocimiento, si solamente sabes unas partes de lo que te estoy contando, sigue conmigo, sigue con el tema, porque es importante saber anatomía antes de empezar a aprender a curar cualquier problema en esa anatomía. Software se le conoce como la parte lógica del ordenador, puesto que es algo intangible. Bueno, lo de la parte lógica del ordenador, hay que tomar esta definición desde otro punto de vista de lo que es la lógica. Pero sí que es una buena definición, que es algo intangible, no lo podemos tocar. Los que sabéis contabilidad sabéis lo que es un bien tangible y un bien intangible. Bien, las aplicaciones, el software son las aplicaciones. Son algo intangible. Está formada por el conjunto de datos y los programas que se usan para procesarlos. Datos y aplicaciones. La pieza más importante del software es el llamado sistema operativo. El hardware del ordenador es una cosa tonta o una caja tonta. Necesita de algo que le diga qué es lo que tiene que hacer. El sistema operativo es el programa o conjunto de programas que se encarga de gestionar todos los dispositivos hardware del ordenador y ponerlos a disposición de las aplicaciones de usuario. Es decir, para que podamos usar un procesador de textos como el Word, necesitamos que algo recoja, por ejemplo, las pulsaciones del teclado y se las envíe. Para que el Word nos muestre un mensaje en pantalla, necesita que algo recoja su orden y se la mande al monitor. Ese algo es el sistema operativo, el más extendido en entornos domésticos y de pymes es Windows. Casi todos o todos conocemos. En un ordenador existen dos grandes grupos de componentes electrónicos, internos y periféricos. Los periféricos es todo lo que va por fuera. Los internos, los que están dentro de la caja o dentro del portátil. Y los periféricos pues son esto que le vamos, digamos, de alguna manera añadiendo, pues la impresora, el ratón, etc. Los componentes internos son los que componen el hardware de nuestro equipo y serán los encargados de manejar la información que nosotros introducimos o la que descargamos y recibimos desde Internet. Serán los que nos harán posible almacenar datos, jugar a juegos o mostrar por una pantalla los trabajos que realizamos. Los componentes internos básicos son la placa base, la CPU o procesador, la memoria RAM, el disco duro, la tarjeta gráfica, la fuente de alimentación y la tarjeta de red. CPU o microprocesador. El microprocesador es el cerebro del ordenador, el que se encarga de analizar absolutamente toda la información que pasa por él en forma de unos y ceros. Bueno, exactamente el cerebro, quizás habría que decir que es la materia gris del cerebro del ordenador, porque el microprocesador no almacena datos, como si lo hace nuestro cerebro.
El procesador decodifica y ejecuta las instrucciones de los programas cargados en la memoria principal del ordenador y coordina y controla todos o casi todos los componentes, así como los periféricos conectados. La velocidad con la que procesa estas instrucciones una CPU se mide en ciclos por segundo o hercios. Cuando vais a comprar un ordenador, entre los datos están disco, memoria RAM tanto, disco duro de tanto, procesador Intel, procesador tal, Intel i7, Intel i9 y tantos gigahercios. Contra más gigahercios, más rápido, mayor capacidad de procesamiento. La CPU no es más que un endemoniadamente complejo chip de silicio en el que hay millones de transistores y circuitos integrados instalados en él junto a una serie de pines o contactos que irán conectando al socket de la plaza base. Además, las nuevas CPU del mercado no solamente tienen uno de estos chips físicamente hablando, sino que cuentan con varias unidades en su interior llamadas núcleos o cores. Uno de estos núcleos será capaz de procesar una instrucción a la vez, pudiendo así procesar tantas instrucciones simultáneas como núcleos tenga un procesador. Es decir, y esto ya es habitual, que el chip del procesador tenga varios núcleos. 2 núcleos procesa el doble, 4 núcleos procesa cuádruple, porque procesa a la vez. Si tiene 4 núcleos, 4 procesos a la vez. De manera que otro dato para fijarnos en la compra de un dispositivo, un ordenador o un móvil, es el procesador de cuántos núcleos es. Contra más núcleos, más procesos puede hacer a la vez. La placa base, que es lo que ves en la imagen y es donde van todos estos cacharritos. Fíjate, mira por aquí. Aquí tenemos entradas de red y de puertos USB. Estas son esas entradas de audio, vídeo, etcétera, de jacks. Yo no sé si todavía se siguen usando. Yo no recuerdo la última vez que utilicé un tipo de jack de estos, no sé. No lo recuerdo, la verdad. Pero bueno. Y las memorias, etcétera. Bien. A pesar de que la CPU es el corazón de nuestro ordenador, este no podría funcionar si no existiera la placa base. La placa base es una placa construida por un circuito integrado que interconecta una serie de chips, condensadores y conectores repartidos por toda ella, que en su conjunto forma el ordenador. En esta placa conectamos el procesador, la memoria RAM, la tarjeta gráfica y prácticamente todos los elementos internos de nuestro ordenador. Explicar una placa base en detalle es tremendamente complejo debido a la enorme cantidad de elementos importantes que tiene. Lo que realmente debemos entender de una placa base es que va a determinar la arquitectura del procesador que podemos instalar en ella, además de otros componentes como la memoria RAM, ya que no todas son iguales y cada una está orientada a unos determinados procesadores. Componentes que vienen instalados en una placa base. ¿Qué es lo que lleva la placa base en general? Las placas bases actuales cuentan con muchísimas funcionalidades y además tienen multitud de componentes instalados que antiguamente solo se podían encontrar en tarjetas de expansión. Entre ellos encontramos la BIOS, Basic Input Output System. Es una memoria de tipo flash que almacena un pequeño programa con información sobre la configuración de la placa base y los dispositivos en ella conectados. Actualmente esta BIOS recibe el nombre de UEFI o EFI, Extensive Firmware Interface, la cual es básicamente una actualización mucho más avanzada del BIOS, con interfaz gráfica de alto nivel, mayor seguridad y con un control mucho más avanzado de los componentes conectados a la placa base. La BIOS es lo que tiene esas instrucciones
básicas que nos permiten encender el ordenador y aunque haya estado apagado, que todo vuelva. Ahí arranca, el ordenador ya arranca desde esa BIOS, o el móvil se nos ha quedado a 0 de batería, pero sin embargo enchufamos y digamos que vuelve a la vida a partir de esos datos base, esas instrucciones básicas que están en esa memoria flash. Tarjeta de sonido. Cuando compramos una placa base, el 99,9% de ellas, yo diría que el 100%, pero bueno, va a tener preinstalado un chip que se encarga de procesar el sonido de nuestro ordenador. Gracias a él podremos escuchar música y conectarnos al auriculares o un equipo Hi-Fi o unos Bluetooth sin tener que comprar una tarjeta de expansión. Las tarjetas de sonido más utilizadas son los chips de Realtek, de alta calidad y múltiples salidas para sonido envolvente y micrófonos. Es decir, cuando los portátiles todos llevan el micrófono incorporado, los móviles también, pero los ordenadores de sobremesa no suelen llevarlo. Queremos poder hablar por Zoom con nuestro ordenador de sobremesa, pues quizá necesitemos integrar un micrófono. Normalmente integramos un micrófono con auriculares, quizás no lleve cámara y por lo tanto tengamos que acoplarle una cámara. Bien, cuando instalemos el micrófono normalmente nos va a preguntar el ordenador: tenemos que utilizar este micrófono Realtek, que simplemente es una marca. Tarjeta de red. De igual forma, todas las placas base traen también un chip que gestiona la conexión de red de nuestro ordenador. La tarjeta, un trocito metálico, que es donde vamos a poder conectar el router por cable. Esto en casa no lo hacemos. Podemos tener internet no solamente por el wifi, sino también por cable, que además es mucho más rápido porque con cable aprovechamos casi el 100%, por no decir el 100%, de la conexión que tengamos. Por wifi baja muchísimo y cuanto más nos alejemos del wifi, más baja la capacidad de subida y de bajada de datos. Bien, pues tenemos una tarjeta. Esa tarjeta lleva un conector de red y ahí, que es muy parecido al de los teléfonos fijos, a las clavijas de los teléfonos fijos, y ahí podemos conectar un cable. También esta tarjeta de red es para la conexión Wi-Fi, etc. Ranuras de expansión son la clave de las placas bases. En ellas podremos instalar la memoria RAM, tarjetas gráficas, discos duros y otros puertos o conexiones de nuestro ordenador. En cada uno del componente veremos más detalladamente esta ranura. Bien, las ranuras de expansión en realidad son para poner más cosas. Por ejemplo, un segundo disco duro podemos poner, porque bueno, los ordenadores de sobremesa llevan estas ranuras. Esto es un poquito arcaico, esto de las ranuras de expansión. Esto es cuando al principio de los tiempos los ordenadores se los montaba la gente, lo vendían todo por separado. Vendían placas base, pero no te vendían un ordenador completo, hasta que parece que no es cierto, pero en alguna película lo he visto, que el señor Steve Jobs inventó lo de aquello de vender el ordenador completo sin necesidad que alguien se lo montase. Bueno, esto no es cierto, evidentemente. La memoria RAM, que es lo que estás viendo. La memoria RAM, Random Access Memory, es un componente interno que se instala a la placa base y sirve para cargar y almacenar todas las instrucciones que se ejecutan en el procesador.
Estas instrucciones son enviadas desde todos los dispositivos conectados a la placa base y a los puertos de nuestro equipo. La memoria RAM tiene comunicación directa con el procesador para que la transferencia de datos sea más rápida, aunque estos datos serán almacenados por la memoria caché antes de llegar al procesador. Se llama de acceso aleatorio porque la información se almacena de forma dinámica en las celdas que hay libres, sin orden aparente. Además, esta información no se queda grabada de forma permanente como en un disco duro, sino que se pierde cada vez que apagamos nuestro ordenador. La memoria RAM es lo que realmente está trabajando esto, con muchas excepciones, tanto en nuestro ordenador como en nuestro móvil. Los móviles cada vez llevan memorias RAM más impresionantes, ahora ya están en los 8 gigas. Dentro de nada, me oirás decir 8 gigas, te parecerá poco. Bien, estos son 8 gigas de capacidad para estar trabajando con los procesos que tengamos abiertos. En un móvil medianamente bueno podemos tener abiertos muchos procesos, podemos tener abierto el calendario, el WhatsApp, el Viber, el correo electrónico, el navegador, etcétera, e ir pasando de uno a otro muy rápidamente. Todo esto en esos momentos está en la memoria RAM, pero si no guardamos se pierde. Si estamos trabajando en Word con un documento, pues lo vamos guardando normalmente. Ese Word está trabajando con la memoria RAM, o gran parte de él, porque ahora también, o desde hace ya mucho tiempo, el trabajo de un programa, hay una parte que se comparte con el disco duro. Bien, pues ese trabajo, esos procesos que estamos llevando en el móvil, en el ordenador, lo que está trabajando la memoria RAM, por lo tanto es otro elemento importante de la calidad y de la potencia que van a tener nuestro ordenador o nuestro móvil. Disco duro es un dispositivo que se instala de forma interna en nuestro equipo, aunque también existen de forma externa y conectados mediante USB en la mayoría de los casos. El disco duro será el componente encargado de almacenar de forma permanente todos los datos. El disco duro es el almacén. Que nos descarguemos de internet, documentos y carpetas que hayamos creado, imágenes, música, películas, programas, etc. Y lo más importante de todo, es el elemento que lleva instalado el sistema operativo, con el que podemos hacer funcionar nuestro ordenador. Compramos un ordenador, este ordenador que tiene 256 gigas de SSD. Luego miramos, no hemos puesto todavía ningún programa ni nada, abrimos y nos dice que capacidad libre son 240 o 235. ¿Qué pasa aquí? Y lo mismo nos pasa en el móvil. Pues bueno, que esa parte que no está libre está ocupada por el sistema operativo. Un móvil que te dice que tiene 128 gigas, nada más comprarlo y sin haberte instalado ni el WhatsApp ni nada, ni tener fotos, ni tener nada dentro, ves que tiene 116. Bueno, es por el Android que tiene instalado más las apps que ya te pone el Android. Existen muchos tipos de discos duros, así como tecnologías de construcción. Tendremos los discos HDD o los discos SSD. El HDD ha sido el habitual y ahora, pues bueno, ya desde hace unos años ya se está imponiendo el SSD, cuya principal característica de este tipo de disco duro es que es bastante más rápido que el tradicional, digamos, que el HDD. Por lo tanto, también nos va a dar una cierta velocidad. Por lo tanto, es un detalle más a la hora de elegir un ordenador. El tener SSD va a darle una mayor rapidez de trabajo a ese ordenador. No es correcto llamar discos duros, ya que la tecnología de almacenamiento es muy distinta a la que usan los HDD. En este caso, en el caso del disco SSD, hablamos de unidades de almacenamiento en estado sólido, que son dispositivos capaces
de almacenar de forma permanente información en chips de memoria flash, como los que tiene la memoria RAM. En este caso, los datos se almacenan en celdas de memoria formadas por puertas lógicas NAND, básicamente, ya que éstas pueden almacenar un estado de tensión sin necesidad de un suministro de corriente. La memoria caché, que es algo que utiliza mucho el ordenador. No es un tipo de componente del ordenador por sí mismo, pero os lo incluyo aquí porque es un concepto que se oye muy a menudo en informática y es interesante tener claro para qué sirve. Es un tipo de memoria que incluye muchos dispositivos. No todos los componentes de un ordenador trabajan a la misma velocidad. En muchas ocasiones ocurre que un componente más veloz tiene que comunicarse con otro menos veloz. Si el primer componente solo puede hacer una cosa en cada momento, tendría que esperar a que el segundo termine de recoger todos los datos para poder pasar a hacer otra cosa. Para evitar esto se crearon las memorias caché. Una memoria caché es una memoria temporal intermedia donde se almacenan datos. De esta forma, nuestro teórico primer componente, en vez de mandar los datos directamente al segundo, lo que hace es depositarlos en su memoria caché. Así el primero puede volcarse todos los datos al segundo a alta velocidad y ponerse a hacer otra cosa mientras el segundo procesa los datos a su ritmo. Un ejemplo muy claro de utilización de uso de la memoria caché es cuando, por ejemplo, tenemos un documento Word que pese mucho, por ejemplo, un documento Word de 80 megas. Claro, la carga de este documento que se está enviando podría ser eterna. Aquí es donde entra la memoria caché. Va enviando a esa memoria intermedia y va distribuyendo hacia donde va a enviar la visión del documento, que es finalmente el monitor. El móvil. Esto es un Samsung desmontado. Es el hardware. La batería, los chips, la cámara, etc. Pantalla, carcasa, batería, cámaras y placa base son lo que nos encontramos en cualquier terminal móvil. Cada uno de ellos juega un papel fundamental para que todo funcione correctamente. El más complejo es la placa base, donde se encuentra la mayoría de los componentes que hacen que un smartphone sea un smartphone, como el procesador, la memoria RAM o la memoria para almacenamiento interno. En algunos vendedores de móviles te dicen, este móvil tiene tanto de ROM y tanto de RAM. Esto no es así. Lo que quieren decir es, este móvil tiene tanto de RAM y tanto de almacenamiento interno. Pues 8 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento interno. 8 GB de RAM está bastante bien, sabes que va a tener capacidad de proceso, como te he comentado antes, y 128 GB, pues te puedes hacer una idea de las fotos que te pueden caber ahí. Una foto puede ocupar entre 2 y 10 megas. Pues 1 giga son 1024 megas. Pues es un cálculo matemático de cuántas fotos o cuántos vídeos caben. La placa base, el cerebro de nuestro smartphone. A pesar de ocupar un espacio mínimo, en la placa base se ubican todos los componentes que caracterizan a un smartphone, con la excepción de las cámaras, el procesador, la memoria, almacenamiento, las comunicaciones Wi-Fi, NFC y Bluetooth, así como la electrónica de potencia para gestionar la energía de la batería o su carga están en la placa.